Contemplamos el cielo nocturno, preguntándonos quién más podría estar ahí afuera, en la vasta inmensidad del universo. Nuestra imaginación a menudo nos falla. Nos imaginamos a los extraterrestres como versiones de nosotros mismos, con cuerpos y tecnología familiares, limitados por nuestra propia experiencia. Pero la verdadera inteligencia extraterrestre podría ser tan diferente que ni siquiera la reconoceríamos si la viéramos frente a nosotros. La brecha entre nosotros y una especie verdaderamente avanzada podría ser tan vasta como la que existe entre un organismo unicelular y un ser humano moderno. Su ciencia, filosofía y existencia podrían basarse en principios que ni siquiera podemos concebir o imaginar. Nuestras ideas más preciadas podrían parecerles primitivas, casi infantiles, desde su perspectiva. Podrían haber trascendido la biología, los sentidos e incluso las leyes físicas que conocemos y damos por sentadas. Imagina una especie millones de años más avanzada, tan avanzada que sus obras podrían ser invisibles para nosotros, tejidas en la mismísima fábrica de la realidad. Para buscarlos, debemos admitir nuestra ignorancia y despojarnos de nuestros prejuicios centrados en el ser humano, abriendo la mente a lo desconocido. El universo no está obligado a tener sentido para nosotros, ni a responder a nuestras expectativas. La vida avanzada podría ser seres de energía, mentes digitales o inteligencias colectivas que abarcan sistemas estelares enteros. Nuestro viaje para comprenderlos es en realidad un viaje para expandir nuestra propia imaginación y descubrir nuevos horizontes. ¿Cómo clasificamos civilizaciones mucho más allá de la nuestra, aquellas que podrían existir en los rincones más lejanos del cosmos? En 1964, el astrofísico ruso Nikolai Kardashev propuso una escala revolucionaria basada en el uso de energía. Tipo 1. Una civilización planetaria capaz de aprovechar toda la energía disponible en su mundo natal: solar, eólica, geotérmica, absolutamente todo recurso. La humanidad ni siquiera es tipo 1 todavía. Estamos en aproximadamente 0.7. Aún dependemos en gran medida de los combustibles fósiles. Tipo 2. Estelar. Esta civilización captura la energía completa de su estrella, quizás mediante una esfera de Dyson o tecnologías aún inimaginables. Con tal poder, podrían mover planetas, encender estrellas o crear hábitats para billones de seres vivos. Tipo 3. Galáctica. Controlan la energía de toda una galaxia, billones de estrellas y recursos a su disposición. ¿Cómo lo lograrían? Quizás redes de esferas de Dyson o aprovechando la energía de agujeros negros supermasivos. Para nosotros parecerían inmortales, casi divinos, capaces de dar forma y transformar galaxias enteras. La escala de Kardashev nos ayuda a imaginar lo inimaginable. Ingeniería cósmica en una escala que apenas podemos comprender. Es una escalera conceptual para pensar en la inteligencia y el progreso en el universo. Cada paso es un salto gigantesco en poder, complejidad y potencial de una civilización. ¿Dónde encajamos nosotros y qué tan lejos podríamos escalar en esta escala cósmica? ¿Cómo sería el hogar de una civilización tipo 2 o 3? Olvídate de las ciudades de acero y vidrio. Los seres avanzados pueden no necesitar ciudades físicas en absoluto. Sus hábitats podrían ser mezclas perfectas de tecnología y naturaleza, o incluso campos invisibles que albergan conciencia digital. Imagina un planeta diseñado como un solo organismo vivo, datos fluyendo con ríos, árboles como supercomputadoras. O quizás existen completamente en reinos digitales, reescribiendo las leyes de la física a voluntad. Su presencia física podría ser mínima, una pequeña sonda orbitando una estrella, conteniendo billones de mentes. Podrían ocultar sus mundos, escondiéndose de especies menos avanzadas. Sus ciudades podrían existir en otras dimensiones, simplemente desfasadas con nuestra realidad. Buscamos ciudades de metal y luz, pero pueden habitar ciudades de pensamiento y sombra. La arquitectura de lo avanzado probablemente esté más allá de nuestra especulación más salvaje. El lenguaje humano está moldeado por nuestra biología, sonidos, palabras y ambigüedad. Para civilizaciones avanzadas, la comunicación podría ser una transferencia directa de pensamientos, una conciencia en red. Imagina compartir emociones, ideas y arte instantáneamente, con una comprensión perfecta, sin malentendidos, sin traducción, solo una sinfonía de mentes.
Las teorías científicas, el arte y los recuerdos podrían compartirse en un instante. Esto fomentaría una profunda empatía y unidad. Comunicarse con nosotros sería un desafío. Podrían usar símbolos universales como matemáticas o física como puente. Quizás enviarían una sonda, una piedra roseta cósmica, para enseñarnos. O podrían influir suavemente en nuestro desarrollo, preparándonos para el verdadero contacto. Su conversación sería una armonía que apenas empezamos a escuchar. Arthur C. Clarke dijo que cualquier tecnología avanzada es indistinguible de la magia. Para una civilización millones de años más avanzada, esto es una subestimación. Su tecnología podría manipular el espacio-tiempo, crear agujeros de gusano o aprovechar energía infinita del vacío cuántico. Podrían construir mundos átomo por átomo, o controlar la gravedad tan fácilmente como nosotros encendemos un interruptor. Sus herramientas serían extensiones perfectas de su voluntad, remodelando la realidad misma. Dominarían su propia biología, editando genes, eliminando enfermedades, incluso digitalizando la conciencia. La vida y la tecnología se difuminarían, creador y creación serían uno. Su ingeniería sería física, no mecánica, alterando la misma fábrica de la existencia. Para nosotros, sus hazañas parecerían milagrosas, pero para ellos es simplemente ciencia. Serían los arquitectos de su propia realidad. A menudo imaginamos a los alienígenas poderosos como conquistadores, pero eso es nuestro propio miedo hablando, proyectando nuestras inseguridades en lo desconocido. Una civilización que sobrevive millones de años debe trascender el conflicto y aprender la cooperación planetaria, incluso estelar, desarrollando una profunda empatía por toda la vida. Su moralidad estaría tan lejos de la nuestra como la nuestra de la de un insecto, incomprensible y ajena a nuestros valores cotidianos. Podrían verse a sí mismos como parte de un todo cósmico, dedicados a nutrir la complejidad y la conciencia en todos los rincones del universo. Su silencio podría ser una señal de sabiduría, elegir no interferir con especies menos desarrolladas, permitiendo su evolución natural. Conceptos como el bien y el mal podrían carecer de sentido para ellos. Su ética se centraría en la armonía universal y la evolución de la conciencia colectiva. El conflicto sería impensable, reemplazado por una sociedad de perfecto equilibrio y colaboración constante. Actuarían como jardineros cósmicos, no como conquistadores, cuidando la vida con paciencia y respeto. Su responsabilidad, preservar la vida y la complejidad donde quiera que surja, fomentando la diversidad en el cosmos. Su conciencia expandida los convertiría en guardianes del universo, velando por el equilibrio y la maravilla de la existencia. La paradoja de Fermi pregunta: si el universo está lleno de vida, ¿por qué el silencio? Quizás no estamos equipados para notar civilizaciones avanzadas. No usarían ondas de radio, se comunicarían con tecnologías invisibles para nosotros, como ondas gravitacionales o dimensiones superiores. Nuestras búsquedas son como escuchar señales de humo en la era de la fibra óptica. Sus actividades podrían mezclarse con fenómenos naturales, ingeniería estelar disfrazada de eventos cósmicos. La línea entre lo natural y lo artificial podría carecer de sentido a su nivel. Podrían estar aquí, y nosotros somos simplemente parte de su entorno. Como hormigas cerca de una carretera, carecemos del marco para entender lo que nos rodea. Una civilización galáctica podría existir en la materia oscura, la espuma cuántica o dimensiones superiores, invisible, pero presente. Somos las hormigas, ajenas a una vasta inteligencia que nos rodea. ¿Qué motiva a una civilización que ha conquistado la escasez y la muerte? Su impulso final sería la búsqueda de sentido. La ciencia, el arte y la filosofía se fusionarían en una búsqueda para comprender la existencia misma. Su arte podría ser la creación de nuevos universos, esculpiendo nebulosas o creando belleza matemática. La espiritualidad sería experiencial, una reverencia por el universo y la conciencia. Podrían actuar como la memoria del universo, registrando su historia. Su gran proyecto: terminar con la soledad cósmica, extendiendo la mano a otras mentes a través de las realidades. La búsqueda de conexión podría ser el propósito último de toda vida inteligente.